Señoras y señores, muy buenos días, amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Con la realización de diversa comunicación le damos la bienvenida a Panorama. Yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a Amaya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Nuestro programa de hoy, Colombia, los cambios y reformas que se defienden en la plaza pública. Nuestro invitado de hoy, Carlos García Marulanda, dirigente político y social de la Coordinadora de Organizaciones Sociales COS en Colombia, allá en América del Sur. Buenos días, Carlos. Placer en tenerte nuevamente con nosotros en este invierno europeo y haciéndolo madrugar a usted allá. Bueno, muy buenos días acá en Colombia, buenas tardes a ustedes, al compañero Eliezer, a los compañeros que asumen la labor técnica para que este importante programa que se transmite por este destacado medio de comunicación alternativa pues pueda salir adelante. Agradecerles esta invitación y bueno, compartir con ustedes las diferentes actividades y fundamentalmente la opinión desde las organizaciones sociales y populares de Colombia en relación con este nuevo gobierno democrático y la necesidad de avanzar en un proceso de defensa de las reformas sociales que entran en discusión y trámite en el Congreso de la República. Así es, Carlos. Al cumplirse en Colombia los primeros 6 meses del gobierno del Pacto Histórico, encabezados por el presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez, su equipo de gobierno, junto a senadores y representantes a la Cámara, aliados del gobierno y sectores populares, hay propuestas de grandes reformas que buscan favorecer al gran pueblo desvalido. Pero estas reformas están tocando los intereses financieros, burocráticos de grandes mafias políticas, económicas, empresariales, que junto con grupos mafiosos y corruptos que han dominado en ese país suramericano, solo se han enriquecido a costa de la población que cada día se ha empobrecido, está marginada, desplazada, masacrada. En fin, incluso todo esto hay que decirlo así, directo, con el patrocinio y de algunos grandes medios de comunicación y periodistas incluso que están al servicio de esas mafias corruptas que desinforman, manipulan la información, incluso creando pánico económico e incitando de paso a golpe de Estado en Colombia. Esa es la extrema derecha. Carlos García Marulanda, inicialmente desde el movimiento social allí en el país, ¿cuál es el balance que ustedes hacen de estos primeros 6 meses de gobierno de Petro con Francia Márquez y todo ese equipo de gobierno, digamos, en medio de toda una serie de talanqueras que intenta la derecha fascista colombiana por impedir esos grandes cambios en favor del pueblo? Hablemos un poco de esa parte del balance. Bueno, efectivamente estamos en un momento trascendental de la vida política de Colombia, signado por lo que fue el triunfo el pasado 19 de junio de 2022 de Gustavo Petro como presidente de la República y Francia Márquez como vicepresidente. Esto es algo que nunca se había visto en la historia política en Colombia y por más de 210 años logramos nuevamente los sectores sociales y populares conquistar un gobierno democrático. Siempre en la historia política de Colombia, el bipartidismo liberal y conservador, y que hoy se mimetiza en diferentes expresiones políticas de derecha, pero que representa los intereses de clase, de la oligarquía, del empresariado, de la gran burguesía y de todos aquellos sectores que de alguna manera han explotado de manera directa al pueblo colombiano, pues encontraron que en este escenario de la participación política y fundamentalmente de un salto cualitativo desde los sectores sociales, populares, organizaciones políticas de izquierda, alternativas y el campo democrático, entendimos que la única posibilidad de avanzar en los cambios y las transformaciones que requiere nuestro país es por vía de la unidad, la construcción de esa gran convergencia social y política y que hoy tiene asiento y representación en el pacto histórico. El pacto histórico como instrumento, como proceso que aglutina efectivamente a las diferentes organizaciones sociales y populares del país y que hemos dado un salto importante, un paso trascendental en esa conquista del gobierno democrático. Iniciamos entonces en la implementación
de la hoja de ruta que permitió que 11.300.000 colombianos votaran por el gobierno del cambio. Y esa hoja de ruta se llama el programa del Pacto Histórico, el programa Colombia Potencia Mundial de la Vida. Y en ese orden de ideas, en estos 6 meses de gestiones de gobierno de Gustavo Petro y de Francia Márquez, hemos avanzado en el desarrollo y puesta en marcha de ese programa de acción y de lucha del Pacto Histórico. Por eso estamos en tránsito. Este primer semestre de 2023 va a ser determinante. Va a ser el periodo en el cual le vamos a decir al pueblo colombiano, vamos a cumplir y estamos cumpliendo. En estos 6 meses de gobernabilidad se han venido presentando una serie de hechos importantes y trascendentales. Por ejemplo, el haber aprobado la reforma tributaria, que tuvo un debate bastante complejo en el Congreso de la República y que fue producto de chantajes de sectores de la derecha que ahora sí entendieron pues que era importante para ellos entonces hacerse parte. Algunos lo hacen de manera si se quiere, consecuente de participar en este gobierno, otros lo hacen de manera oportunista y de alguna manera las tensiones que hoy se dan al interior del Congreso de la República y pues llevaron a que la aprobación de esa reforma tributaria pues no se lograra fundamentalmente en el propósito inicial que se tenían. Eran 25 billones de pesos, finalmente se aprobaron 20 billones. Pero esta cifra que se aprueba es histórica en todo lo que ha significado todo el proceso pues, de aprobación de reformas tributarias en momentos anteriores y es el punto de partida para posicionar las grandes reformas que requiere nuestro país. Es la plática que de alguna manera se va a utilizar con base en esa reforma tributaria para avanzar en el tránsito de las reformas y avanzar en un proceso de construcción de bienestar y progreso para los colombianos y un nuevo país para todos y todas. Carlos, aparte de la reforma tributaria que ya es un hecho, como usted lo ha explicado, con todos esos bemoles de presiones de ciertos sectores de la derecha que nunca pierden oportunidad para aprovecharse ellos, ¿qué otras reformas están planteadas? Si tú las puedes sintetizar, por favor, para nuestra teleaudiencia, que son de importancia para el pueblo y en las cuales les está doliendo, les está ardiendo a la derecha, a ese gran empresariado que se ha beneficiado, que ha explotado al pueblo y que no quiere perder ni dinero, ni, no digamos el poder, porque el poder lo siguen teniendo ellos. Petro y Francia Márquez y el pacto histórico tienen el gobierno, más no el poder. Háblanos un poco de esas reformas en las cuales está la puja y la pugna y la razón por la cual, más adelante lo vamos a abordar, el pueblo, las organizaciones sociales se han visto en la necesidad de salir a las calles a poder defender esas reformas. Bueno, efectivamente, en el marco de las reformas sociales que hoy entran en discusión en el Congreso de la República, precisamente el presidente ha convocado un periodo de sesiones extras del Congreso de la República para avanzar en la radicación, debate y aprobación de las reformas sociales. En este momento hay 21 nuevos proyectos de ley que se van a radicar en el Congreso de la República y hay 19 proyectos de ley y actos legislativos que están en trámite. Pero el eje central de este debate y de esta discusión son las tres grandes reformas. La reforma a la salud, que busca fundamentalmente darle una estocada final a todo lo que ha significado la Ley 100 del 93. Toda la intermediación que, sin lugar a dudas, ha sido el factor determinante para avanzar en un proceso de privatización de la salud de los colombianos y las colombianas. La mercantilización de la salud y como negocio que dio pie a partir de la Ley 100 con las famosas EPS y todo el fenómeno de privatización, hoy está en debate y está en discusión para que se avance en un proyecto fundamentalmente de modelo de seguridad social y alternativa para los colombianos y las colombianas. Por eso hemos encontrado la andanada de mentiras y toda la estrategia que ha venido desarrollando la derecha contra la ministra Carolina Corcho. Segundo, la reforma laboral y el estatuto del trabajo. Esta es una bandera fundamental del movimiento sindical de los trabajadores y las trabajadoras, que también está orientada fundamentalmente a recuperar parte de los derechos y reivindicaciones que con la Ley 50 fueron conculcados y fueron negados. Esta reforma laboral busca fundamentalmente
reconocer una serie de derechos de los sectores de los trabajadores y del movimiento sindical, y está orientada fundamentalmente a avanzar en un ejercicio de lo que representa para nosotros la estabilidad laboral, recuperar la estabilidad laboral, recuperar las horas extras, los recargos nocturnos, los días dominicales, que habían sido de alguna manera desconocidos por esos gobiernos de derecha que antecedieron a este gobierno democrático. Y el Estatuto del Trabajo, que ha sido una bandera histórica del movimiento sindical y donde efectivamente la ministra Glorinés Ramírez ha venido dando un espacio de debate, de diálogo abierto con todos los actores, tanto del empresariado con las centrales obreras, para avanzar en la construcción de un proyecto que efectivamente beneficie finalmente a la clase obrera colombiana. Y la reforma pensional, que es un elemento central que para nosotros hoy también está sustentado en las reivindicaciones y exigencias que ha venido haciendo el movimiento pensional a través de la OCP, de la CPC, Organización Colombiana de Pensionados y Confederación Colombiana de Pensionados, para ligarla de alguna manera al reconocimiento de una serie de exigencias que los trabajadores que han logrado el periodo de pensiones, de las jubilaciones, pues puedan vivir dignamente, sin el temor de que van a ser de alguna manera desconocidos o conculcados esos derechos y que no van a tener sus últimos días pues en medio del drama y de la preocupación por las situaciones propias que se han venido presentando producto de lo que el modelo neoliberal ha querido implementar en el marco del control absoluto de las pensiones en Colombia. Carlos, también está el tema de la paz total. ¿Cómo va eso, lo de la paz total, para que nos pongas en actualidad y en contexto? El tema de la paz total es una de las principales banderas que el gobierno de Gustavo Petro ha planteado y que lo señaló de manera concreta en el desarrollo de la campaña electoral. Para nosotros, hoy tiene perspectiva avanzar en la lucha por la solución política al conflicto social armado en perspectiva de la paz con justicia social. Y creemos que el escenario de la paz total avanza en ese propósito. Creemos que la perspectiva de la paz total implica dos momentos. El primero, el de avanzar en un proceso de negociación política con el movimiento insurgente como actores políticos, a partir de una serie de propuestas, de una agenda, como sucedió en el anterior proceso de paz con AFAREP, la mesa de diálogos y conversaciones que en este momento está en desarrollo o ha tenido ya varios ciclos de conversaciones en Venezuela y próximamente en México, apunta a avanzar en la construcción de una agenda que incorpore las principales problemáticas, necesidades de este país y se entra en un proceso de solución política al conflicto mediante una negociación entre el gobierno y la insurgencia armada. Y está el otro escenario con actores de bandas criminales, del paramilitarismo, que efectivamente pues han venido desarrollando toda una estrategia de desestabilización en el país y allí hay que ser claros, ahí no hay proceso de negociación política, hay un proceso de sometimiento a la justicia, que es completamente diferente. Estas personas deciden dialogar con el gobierno y se tienen que someter a la justicia para cumplir en el marco de un proceso pues, de cumplimiento de penas para que efectivamente se pueda avanzar en un espacio, en un ejercicio, en un proceso de paz total en el país, no es solamente con el movimiento insurgente, sino con otros actores armados, y podemos así transitar en el concepto de idea de paz con justicia social. Porque para nosotros el tema de la paz no está circunscrito simplemente al cese de hostilidades, al cese de enfrentamientos entre actores armados, sino que pasa fundamentalmente por la consolidación de la justicia social, es decir, el advenimiento de las reformas estructurales a la salud, a la vivienda, a la educación, al empleo y a la recreación de los colombianos y las colombianas. Carlos, uno que está en el exterior y de pronto un campesino, una campesina, un indígena allá en el Amazonas, en la Guajira, en el Chocó, en las negritudes, en esas zonas desplazadas, aisladas, marginadas, cuando escuchan que quiere el gobierno del cambio hacer cosas por ellos, pero que hay sectores de la derecha que se están oponiendo, que no quieren, como se dice vulgarmente, soltar la teta, y que incluso con el patrocinio, la anuencia y ese colegaje de los medios de comunicación y de algunos periodistas que desinforman, manipulan, distorsionan la información, generando pánico, y que es lo que al final los está llevando a ustedes como organizaciones sociales a ponerse en actualidad y en movimiento, en salir a las calles, a las plazas públicas, a defender
las propuestas para los pobres. Uno dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué toda esa situación, Carlos? Explícale a la teleaudiencia del exterior y en el mismo Colombia, ¿por qué razón ustedes se están viendo en la necesidad de salir a las plazas públicas a mostrarle al pueblo la verdad? Porque los grandes medios de comunicación lo que hacen es tergiversar, manipular y desinformar, incluso creando el pánico y el terrorismo económico incluso. Efectivamente, estamos en un momento de definiciones en el cual, desde las organizaciones sindicales, sociales y políticas, hemos entendido la urgente necesidad de avanzar en un proceso de defensa del gobierno democrático y el programa de acción y lucha del Pacto Histórico Colombia, Potencia Mundial de la Vida. Tenemos absolutamente claro de que estamos en el gobierno, más no en el poder. Y hoy siguen intactas las estructuras tradicionales de empoderamiento y de apropiación de los principales focos y aspectos que le dan configuración al poder político. Es decir, los grandes medios de comunicación siguen en poder de las grandes empresas, de los monopolios de las comunicaciones, la oligarquía, la burguesía colombiana siguen al frente de las grandes empresas. Hay un proceso que efectivamente está asignado en términos de el conflicto de la tierra, que es una de las causas estructurales que le dieron origen al conflicto social armado en nuestro país. Es decir, hay diferentes factores que aún siguen generando un nivel de contradicción y ante todo debate y de toma de decisiones por parte de este gobierno, porque la derecha, que siempre, vuelvo y repito, 210 años empotrados en el poder y que han instrumentalizado la violencia para mantenerse y perpetuarse en dicho poder, se niegan a los cambios que este gobierno democrático ha venido planteando desde su campaña electoral y en este proceso pues ya de 6 meses de gobierno de manera concreta y directa. En ese orden de ideas, las organizaciones sociales y populares hemos dicho, las reformas que hoy entran en discusión en el Congreso de la República son acumulados, son el producto de ese debate colectivo, son esa construcción desde los sectores sociales y populares y las vamos a defender. Estamos de acuerdo con ese paquete de reformas porque hemos sido actores protagónicos y constructores de esas reformas. Precisamente en ese periodo de sesiones extras que va a iniciar, el primer punto a discutir es el Plan Nacional de Desarrollo. Hicimos y fuimos partícipes de lo que llamamos los diálogos regionales vinculantes, donde de todos los rincones del país la gente participó con sus propuestas e iniciativas en los elementos que efectivamente debe contener ese Plan Nacional de Desarrollo, que es la hoja de ruta frente a cómo se va a avanzar en el proceso de inversión social y de solución a los grandes problemas que vive el país. El problema agrario es una situación compleja que se vive día a día y el gobierno nacional en cabeza del presidente Petro ha colocado un eje central en torno a la necesidad de avanzar una reforma agraria integral. Y en ese orden de ideas, entonces, hace 3 días, el 3 de este febrero, precisamente 4 días, realizamos una reunión. Se convocó por iniciativa de los antiguos sectores sociales y políticos y el movimiento sindical y centrales obreras que hicimos parte del Comité Nacional de Paro. Convocamos a las diferentes organizaciones sociales, donde llegaron alrededor de 67 delegados y delegadas de organizaciones sociales, políticas y sindicales del orden nacional, y hemos constituido lo que se denomina el Coordinador Nacional para el Cambio. Es decir, vamos a ser actores y protagonistas directos en la defensa de las reformas sociales de este gobierno. Vamos a ser aspectos fundamentales en lo que representa para nosotros avanzar en el escenario de movilización de calle, la reivindicación de los principales temas que fueron asumidos y acogidos por el común de la sociedad colombiana en el marco de las elecciones, de la campaña electoral y ese programa de acción y de lucha del pacto histórico. Carlos, en ese orden de ideas, ¿cuál es el cronograma que ustedes tienen para desarrollar en los próximos días? Tenemos entendido que va a haber unas movilizaciones hacia las plazas públicas, en donde además de respaldar al gobierno del cambio de Gustavo Petro y Francia Márquez, va a ser una especie de pedagogía con todo el tema de las reformas que están planteadas y que tú nos has comentado. Hemos planteado como parte de las conclusiones de esta reunión de la coordinación nacional para el cambio, avanzar en un proceso de pedagogía, como lo propuso el presidente Gustavo Petro, quien plantea la necesidad de salir a las calles, hacer pedagogía con toda la sociedad colombiana, en las juntas comunales, en los comités cívicos, con los jóvenes, con los estudiantes, con los campesinos, con los indígenas, con los afrodescendientes,
para efectivamente dar a conocer cuál es el contenido de esas reformas y que son el eje central y fundamental del cambio que requiere nuestro país. En ese orden de ideas, entonces, hemos planteado la jornada del 14 de febrero y como se concibe una jornada, tiene diferentes actividades que son parte de lo que, de acuerdo a las condiciones que haya en cada municipio, departamento a nivel nacional, pues la gente, el pueblo saldrá a expresarse en favor de esas reformas sociales y fundamentalmente en defensa del programa del gobierno democrático y del proyecto político Pacto Histórico. Iniciamos esa pedagogía fundamentalmente el 14 de febrero a través de la convocatoria de una gran asamblea social popular en la Plaza de Bolívar. Ya ha confirmado la participación en el señor presidente de la República, el compañero Gustavo Petro, y donde efectivamente en el diseño que estamos planteando, hoy precisamente tenemos una reunión con todos los equipos de comunicaciones para desarrollar una estrategia de comunicación, de propaganda, de difusión de lo que va a ser efectivamente esa labor de pedagogía para posicionar las reformas sociales y populares y para defender con la movilización de calle ese paquete que es urgente y que es necesario en bienestar y en beneficio del pueblo colombiano. Carlos, eso desde el punto de vista de las organizaciones sociales en la defensa del gobierno, pero hay una preocupación que nos asalta y que muchas amigas y amigos de diversas partes de Hispanoamérica y aquí mismo en Europa nos preguntan, ¿por qué siguen asesinando líderes sociales? ¿Qué está pasando con el tema del narcotráfico? Hay temor de que la derecha está actuando soterradamente, incluso en el propósito de desestabilizar el gobierno, el país, la sociedad civil y generar todo un caos como terrorismo desde el punto de vista de la derecha. ¿Por qué no nos hablas cómo está esa situación y cómo están ustedes preparados para enfrentar esa posibilidad que no se descarta teniendo en cuenta lo que ha ocurrido en Perú, lo que está intentando hacer la extrema derecha nazista, fascista en el Alto Perú, lo que es allá arriba en Bolivia, ¿sí? Y en Santa Cruz de la Sierra, concretamente, en el mismo Ecuador. Es decir, toda una serie de movimientos de la derecha latinoamericana que van entretejidos en una telaraña y que Colombia no es parte aislada de esa ambición de retoma del poder de la derecha latinoamericana. Bueno, el tema de la violencia en Colombia es un tema estructural. Es equivocado pensar que por el hecho de que haya llegado un gobierno democrático a Colombia, que haya conquistado ese gobierno democrático, entonces la violencia desaparece de manera automática. No, aquí son 210 años de explotación, de miseria, de instrumentalización de la violencia para perpetuarse en el poder, producto de lo que han sido los intereses de clase de los sectores políticos tradicionales. Y efectivamente hay una espiral de violencia que desafortunadamente sigue en desarrollo. Y en ese orden de ideas hay que señalar que en el año 2022 fueron asesinados 225 líderes y lideresas sociales y un importante número de excombatientes firmantes de la paz. Esta es una situación supremamente compleja, que tuvo también una situación, recuerdan ustedes, en el proceso de la campaña electoral, se desarrolló en medio de una situación de violencia generalizada, de masacres en diferentes regiones del país. Es decir, quisieron imponer una estrategia de terror y de miedo en el proceso y en el desarrollo de la campaña electoral para que el pueblo colombiano no votara en las pasadas elecciones y seguir manteniendo el control político. Pero efectivamente, en todo lo que significó ese salto cualitativo, la gente salió a las calles a votar. Y hoy tenemos desafortunadamente una situación compleja en términos de que en varias regiones del país continúa la violencia, pero también en otras regiones del país ha mermado de manera ostensible esa situación de violencia, de asesinatos contra líderes sociales y contra excombatientes de paz. Caso concreto en Buenaventura, Valle del Cauca, que es uno de los municipios donde ha habido una mayor o una mayor tasa de asesinatos en Colombia, de las más altas en Colombia, hoy prácticamente está en una tasa de absoluta disminución en términos de la intensidad de los asesinatos y de la confrontación armada en dicha región del país. Pero también porque ha sido parte de esa estrategia del gobierno de Gustavo Petro de conformar una especie de puestos de mando unificados en 65 regiones del país, donde se identificaron el mayor índice y auge de violencia y asesinatos de líderes sociales.
Entonces se ha desarrollado un espacio de diálogo con todos los actores que intervienen en ese municipio, en esa región específica. Gobiernos locales, alcaldes, gobernadores, organizaciones sociales de todo nivel, juntas comunales, organizaciones campesinas, estudiantes, etcétera, etcétera, gobierno nacional, fuerzas militares, fiscalía, personería, defensoría del pueblo, y ha sido de alguna manera una estrategia que ha logrado de alguna manera disminuir la intensidad de la violencia en esas regiones y contener en buena parte ese fenómeno de asesinatos de líderes sociales. Sería falso si dijéramos que entonces ya hay una pacificación total en el país. Por eso la estrategia de paz total es supremamente importante, porque lo que busca es contener y parar de manera final toda esta confrontación que ha habido en nuestro país. Por eso saludamos esta iniciativa y abrazamos la posibilidad cierta y posible de avanzar en la paz total. Finalmente, Carlos García Marulanda, dirigente político y social allí en Colombia, dirigente del COSE. En este momento, ¿cuál sería ese mensaje que usted da para finalizar nuestro programa? Y algo más que tú quieras agregar, algún mensaje, alguna cosa puntual que se nos ha escapado. Sabemos que es corto nuestro tiempo, pero algo que tú creas que es importante acotar ya para cerrar nuestro programa del día de hoy, Carlos. Bueno, finalmente seguir resaltando y valorando la solidaridad de la comunidad internacional que ha tenido con la lucha del pueblo colombiano. Entramos en una batalla decidida contra el modelo neoliberal de nuestro país, porque efectivamente estas tres grandes reformas, la reforma a la salud, la reforma laboral, la reforma pensional, tocan la estructura medular de lo que ha significado el negocio fundamentalmente de los grandes empresarios y que hoy pues se muestran airados por lo que este gobierno de cambio ha venido planteando en términos de sus principales propuestas e iniciativas. Van a seguir presentándose acciones de desestabilización, van a seguir presentándose provocaciones, mentiras y llamados. La derecha ha convocado un paro nacional para el próximo 15 de febrero, un día después de la gran jornada que vamos a realizar de las organizaciones sociales y populares, de manera que nos toca seguir avanzando en un proceso de concientización, de pedagogía con el pueblo colombiano para defender en calles y carreteras este programa de gobierno y seguir construyendo un referente importante que se viene dando en América Latina, el advenimiento de los gobiernos alternativos democráticos en la región, que efectivamente, como se ha señalado, hay que estar atentos a las intenciones de desestabilización del golpismo, de la derecha, del fascismo, lo que sucedió en Perú con el golpe al profesor Pedro Castillo, del intento de golpe de Estado a Lula da Silva en Brasil, a una semana de haberse posesionado, de todas las provocaciones que hay contra el hermano pueblo de Bolivia y Argentina, etcétera, etcétera, lo que viene sucediendo en el bloqueo criminal contra el pueblo heroico de Cuba y toda una situación en términos de lo que esta derecha y como estrategia del imperialismo pues de pretender ennublar toda una situación de ascenso de las luchas sociales en América Latina, en el continente y en la región, pues representan una esperanza, no solamente para los colombianos, sino para todas las organizaciones sociales y populares de América Latina y el continente. A ustedes mil gracias por este espacio, por permitirnos de alguna manera compartir parte de los aspectos que para nosotros son determinantes, de socializar las iniciativas y acciones del movimiento social y popular y agradecer nuevamente su solidaridad, porque como dijo José Martí, la solidaridad es la ternura de los pueblos. Colombia, los cambios y reformas se defienden en la plaza pública. Hemos tenido hoy el placer de tener con nosotros a Carlos García Marulanda, dirigente político y social de la Coordinadora de Organizaciones Sociales COS en Colombia, allá en Bogotá, en Sudamérica. Carlos, muchas gracias y disculpa que te hemos hecho madrugar. Aquí mediodía, allá amanece. No te preocupes, aquí estamos a la hora que ustedes consideren. Y bueno, gracias al equipo técnico, a nuestra compañera, a ti, Eliezer, y seguiremos encontrándonos para compartir en esta oportunidad aspectos positivos en el desarrollo del posicionamiento y reconocimiento de la lucha del pueblo colombiano. Así es, y estaremos atentos al desarrollo en los próximos días, las próximas semanas, de cómo avanzan esas movilizaciones, la de respaldo al gobierno del cambio, Gustavo Petro, Francia Márquez, y también estaremos ojo visor sobre lo que pueda hacer la extrema derecha
colombiana con el apoyo de la extrema derecha internacional y el fascismo, que aquí en Europa está creciendo. Agradecemos a Amaya en los estudios centrales en Bilbao. Muchas gracias por su apoyo técnico. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención. Tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias.